Muy buenas noches, que Dios los bendiga, mis hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, verso 9, vamos a estar leyendo. Seguimos con los temas individuales, no estamos todavía bajo ninguna serie, pero antes de darle el tema, bueno, vamos a leer y antes de pasar a leer, pues, ¿qué le parece si me acompaña a orar para pedirle al Señor que nos dé gracia a su palabra? Amén. Señor, queremos darte gracias una vez más, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido más que misericordioso, Señor. Hemos llegado a este viernes, bien como decía nuestra hermana Odalis al inicio. Hemos llegado a la mitad del año ya, Señor, y tú has sido fiel con nosotros. Nos tienes aquí, Señor, y nos has bendecido. De una u otra manera, tu bendición ha llegado a nuestra vida, Señor, y te damos gracias, Padre. Señor, en esta noche nos queremos presentar a ti nuevamente, Señor, pidiéndote tu gracia una vez más, pidiéndote, Señor, que seas tú guiándonos en medio de tu palabra, Señor. A mí, Señor, para poderla enseñar, Señor amado, a mis hermanos para que puedan recibirla, Señor, que puedan escuchar tu voz y que cada uno de nosotros nos vayamos como siempre, Señor, con esa tarea y querer seguir glorificándote y honrándote con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gálatas capítulo 6, verso 9 dice: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero comenzar haciendo unas preguntas, mis hermanos. Antes de darle el tema, quiero comenzar haciendo unas preguntas. Y estas preguntas nos van a ayudar a nosotros, pues, para ver en qué área andamos nosotros ahora como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta noche? Qué bueno, pues la tarea para cada uno de nosotros va a ser muy grande, pero de mucha bendición para nosotros también. ¿Cuántos de los que están aquí tienen alguna habilidad o algún talento que ejecutan todos los días? En algún trabajo, en algo, en todo lo que usted hace todos los días, ¿cuántos tienen ese tipo de habilidades? En pocas palabras, ¿cuántos saben hacer un oficio bien? En lo que usted haga, en cualquier área de su vida. Bueno, otra pregunta. ¿Cuántos han podido perfeccionar en esa labor o cuántos se han perfeccionado aún más en esa labor que usted desempeña todos los días? ¿Se acuerda del primer día que usted comenzó a hacer lo que usted hace ahora? ¿Cómo le fue? Pues le fue bien porque la libró. Ahora, que haya quedado bien, esa es otra cosa. En la labor que desempeña, ¿a cuántos le gusta que todo quede bien hecho? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos nos gusta que quede bien. A nadie le gusta que quede una cosa a la mitad o que quede mal hecho, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes le gusta la perfección en la labor que usted ejecuta todos los días? Muchas preguntas, ¿verdad, mis hermanos? Pero tiene una razón el porqué. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche un tema que he titulado Comprensivos y Pacientes. ¿Cuántos tienen paciencia? Ya termine la pastor porque queremos irnos, hay hambre, ¿verdad? Cada una de estas preguntas que yo les hacía, bueno, fue algo que surgió del corazón de Dios primeramente, pero es algo que también el Señor quiere llevarnos a nosotros como cristianos a entender en nuestro día a día. Cada una de las preguntas que yo les hice, pues si nos detenemos por un momento a analizar, todos aprendimos de alguien lo que nosotros hoy en día hacemos como trabajo, como labores. Las hermanas, pues obviamente tuvieron que tener a alguien que les enseñara para que ellas fueran buenas cocinando, haciendo los quehaceres, en todo lo que se desenvuelven las hermanas. Los varones de igual manera, cada uno pues tuvo que haber aprendido de alguien más. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron sabiendo todo lo que ya saben ahora? Nada, ¿verdad? Únicamente llorar en ese tiempo pues fue lo único que nosotros hicimos de primero, ¿verdad? Cada uno de nosotros no nacimos sabiendo, pero sí pudimos aprender cosas que hoy hacemos, cosas que todos los días hacemos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, etcétera, etcétera.
Otra pregunta, mis hermanos. Para nosotros haber aprendido ciertas cosas, ¿qué se necesitó? La respuesta, muy sencilla. Alguien que nos enseñara, ¿verdad? Alguien que nos enseñara. Viene otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí vivieron esa experiencia de tener un mentor para aprender cierta labor? ¿Todos o ningunos? Todos, ¿verdad? De una u otra forma, con nuestros padres, en el trabajo, a lo mejor tuvimos a un maestro, como le dicen algunos, las hermanas, como bien decía, la mamá o el papá, el tío, la tía, qué sé yo, pues cada uno de nosotros tuvimos a alguien ahí por encima de nosotros. Ahora, ¿cuál era la labor de este mentor? Pues fue el que nos enseñó qué era lo que nos correspondía a nosotros o qué es lo que nos tocaba a nosotros hacer en ese tiempo. ¿A cuánto les fue difícil aprender lo que hoy saben hacer? Esa es otra pregunta. ¿A cuánto de nosotros nos fue difícil aprender lo que hoy sabemos hacer? Hay algunos, ¿verdad?, que de repente tenemos esa parte de ser muy difíciles a veces de entender las cosas y nos cuesta un poquito aprender ciertas labores. ¿A cuánto los regañaron por no aprender el oficio o la labor que que debía hacer? Los que se ríen, ¿verdad? Como dice el pastor Fleming, son los que se dilatan. ¿A usted lo regañaron alguna vez porque no hacía lo que le decían que tenía que hacer? Parecían trabalenguas, ¿verdad? Pero muchos nos pasó eso. Yo recuerdo bien, llegando a este país, pues obviamente nosotros llegamos 0 kilómetros, sin saber nada de lo que se vive aquí y de lo que se hace. En mi país, pues yo nunca trabajé en la construcción, era otra labor que nosotros teníamos. Sin embargo, llegando aquí me tocó que aprender. Y bueno, mi mentor en ese entonces me decía cosas que yo debía hacer. Y ya se imagina, sin usted tener un conocimiento, sin saber ni cómo se llama la herramienta, ¿qué es lo que sucede? Pues nos trae mucho problema, porque ahora, ¿qué hacemos? Y luego, sobre todo, ¿verdad? Si las cosas que nos enseñaron las dicen en inglés, sin saber inglés. ¿Y qué será? ¿Y qué le llevo? ¿Y cuál? Ah, mira, me llevo esto. Ve y tráeme una cuchara y órale, pues ¿cuál? ¿Para comer o cómo? Y todo ese tipo de cosas, mis hermanos. Pero muchas veces nos regañaban. Yo recuerdo bien una vez, el cual me lo reclamaron ayer nuevamente, no yo bromeando digo. El quien fue mi mentor me dijo, me dice, yo me acuerdo cuando tuviste el primer día en este trabajo, me hiciste una de, yo le digo, como por ejemplo, me acuerdo el primer día que estuviste conmigo y te mandé a traer una bolsa de cemento al carro. ¿Y qué fue lo que hiciste? Me desvaciaste toda la bolsa de cemento en el carro y me dañaste el carro por completo. Y acababa de limpiar la mano. Y le digo, no me acuerdo. Y él le digo, pues sí me acuerdo, pero son las consecuencias, ¿verdad?, de ser primerizo. Ahora, en todo esto mencionado, mis hermanos, hubieron personas que nos enseñaron, que tomaron su tiempo, su dedicación, el empeño de que nosotros pudiéramos aprender el trabajo. Sin embargo, muchos de nosotros nos costó mucho tiempo, a algunos les costó mucho más tiempo todavía aprender ciertas cosas. Yo les hago nuevamente la pregunta, ¿a cuántos de ustedes les es difícil o les fue difícil aprender ciertas cosas en su vida? En cualquier área, mis hermanos. Sea cocinar, sea lavar, sea lo que sea, en cualquier área, mis hermanos. Todos, de alguna u otra forma, tuvimos partes o algunas cosas que nos fue difícil aprender. Mayormente con nuestros padres, ¿verdad? Que de repente nos mandaban a hacer algo y querían que lo hiciéramos tal y como Él nos lo enseñaban. Y muchas veces cometíamos errores y no lo cumplíamos a la misma manera y forma como ellos nos pedían. ¿Y qué venía? Pues venía el regaño, venía el enojo. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes o los padres hacia ustedes los desecharon por no aprender las cosas? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los padres fueron comprensivos y pacientes con nosotros. ¿Qué es lo que decían? Pues están pequeños, no saben, es inexperto, aún no ha entrado o no ha entendido todavía lo que se necesita y se requiere para llevar a cabo todo esto. Y tuvieron esa paciencia, esa comprensión con cada uno de nosotros para que hoy día fuéramos lo que somos ahora. ¿Sí o no?
Ahora, sin embargo, mis hermanos, también está el otro lado, está el lado opuesto, de personas que no tuvieron la paciencia ni el deseo de enseñar, ni tampoco llevar a cabo ese trabajo que les concernaba a ellos, les concernía a ellos, de demostrar y enseñarle a las personas que no sabían. Yo también tuve como ejemplo a muchas personas que de repente eran superiores a mí y estaban supuestos a enseñarme el trabajo y nunca lo hicieron. O sea, nunca se tomaron ese tiempo en que me dijeran esto va aquí, esto se coloca así, se necesita esto se mezcla con esto no se tiene que ir mezclado con esto, porque jamás, mis hermanos. Simplemente me decían, haz esto, y pues si preguntaba ya era un regaño más. El problema era que después, cuando surgían las situaciones o los conflictos en el trabajo por no quedar bien, ¿a quién creen que regañaban? Pues al quien hizo mal el trabajo. O sea, al ayudante en este caso. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque hay gente que muchas veces no tuvo la paciencia, no tuvo la comprensión de que muchas veces hay personas que no llegan a tener la capacidad o el entendimiento que otras tienen. Estoy hablando simplemente usando como ejemplo nuestra vida diaria. Personas que muchas veces nos enseñaron o nunca tuvieron el compromiso de querer enseñarnos bien. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó esto, pero de repente ustedes tienen como curiosidad por ver a alguien o a alguien que está haciendo algo y usted tiene curiosidad de acercarse y preguntarle por qué lo hace de esta manera. O simplemente con el hecho de acercarse y ver lo que está haciendo se molestan. ¿A usted le ha pasado alguna vez? De repente yo veo, mayormente en las construcciones, veo personas que están trabajando y veo los detalles que llevan y lo que están haciendo y todo. Bueno, yo soy curioso, yo de esta manera aprendo. Yo les pregunto por qué hacen esto o por qué están haciendo aquello. Y yo veo los gestos en su cara y como que casi mente diciéndome, quítese de aquí, no me esté quitando el tiempo. O sea, me estás estorbando, no te voy a enseñar nada. Y luego dice, bueno, es que mira, si te lo digo, es muy extensa la explicación. Entonces, ¿sabes qué? Mejor otro día hablamos con más tranquilidad. O sea, dándome a entender que no me van a enseñar lo que están haciendo. Perdón. Cuando estuvimos nosotros aquí en la construcción de este edificio o en este local, pues yo recuerdo bien que muchos hermanos también se acercaron conmigo y me preguntaban ciertas cosas que yo estaba haciendo. Ahora, yo también me tomaba el tiempo de explicarles el por qué se hacía esto, por qué se hace esto, por qué hay que mezclar esto con ciertas cosas y todo eso. Eso me conllevó a mí, mis hermanos, por experiencias que nosotros muchas veces pasamos. Cosas que en el pasado quisimos aprender, pero nunca se tomaron el tiempo de detenerse y explicarnos correctamente las cosas. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto, mis hermanos? ¿Por qué muchas veces en los trabajos o en las cosas que se nos demandaban no quedaban bien o no se preparaba adecuadamente? ¿De quién fue la culpa? Obviamente del mentor, de aquella persona que está al frente de nosotros, que supuestamente está para enseñarnos y nunca lo hicieron. Nunca tomaron el empeño, nunca tomaron esa dedicación de decirle a usted o de decirme a mí cómo se debe llevar a cabo ciertas cosas. Por ende, pues nos costó más aprender, ¿sí o no? Nos llevó aún más tiempo aprender las cosas. Ahora viene otra pregunta, mis hermanos. Hoy vengo bien preguntón, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que nos enseñe? ¿O qué tan importante es ser enseñados? ¿Qué dice usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué tan importante es que seamos enseñados? Muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Sin enseñanza no podría haber aprendizaje. Qué revelación, ¿verdad, hermanos? Sin enseñanza no podría haber aprendizaje y no habría un fruto del arduo trabajo de lo que un día el maestro aprendió. ¿Sí saben que los maestros tuvieron que aprender también? O sea, todo lo que un maestro enseña muchas veces tuvo que aprenderlo de alguien. Sin embargo, a algunos como que se les olvida y al momento de querer enseñar o tratar de enseñar, pues no lo hacen de la manera correcta. Mire, cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Usted cree eso? No todos somos iguales. Hay quienes que pueden entender las cosas más rápido, hay quienes que les cuesta más, hay quienes que son realmente, a veces ni la palabra se ha terminado y dicen, ya sé lo que quieres.
Y hay otros que hay que explicarles una y otra vez. Ahora, hay personas que no tienen la paciencia, ni tampoco la comprensión de que esta persona todavía le cuesta discernir algunas cosas. Jesús, mis hermanos, nos ha hecho la invitación a ser sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Ahora, ¿qué es un discípulo? Es alguien que quiere imitar a su maestro. Pues, ¿qué maestro? El que tenemos, ¿verdad? El maestro por los maestros o sobre los maestros. El discípulo, mis hermanos, está para poder aprender todo lo que el maestro le enseñe. En este caso, nuestro Señor Jesús es nuestro maestro. Y Él nos ha hecho la invitación para que nosotros podamos aprender lo que realmente Él quiere que nosotros seamos, que lo imitemos tal y como Él es. Jesús, mis hermanos, aproximadamente durante 3 años, Él estuvo enseñándoles, Él estuvo reprendiendo muchas veces, estuvo ahí con sus discípulos todos los días, las 24 horas del día, hasta el día en que, en este caso, tuvo que subir a la cruz. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces vemos a nuestro Señor Jesús corriendo o tratando mal a los discípulos porque no entendían las cosas? En ningún momento. Jesús siempre se tomaba el tiempo para explicarles, para darles a entender lo que el reino de Dios significaba, lo que el hombre necesitaba, lo que realmente le era necesario al hombre para poder ser salvo. En Marcos 6:34, en la Nueva Biblia Viva, yo lo voy a leer, dice: al bajar Jesús de la barca vio a la multitud y se compadeció de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Y luego dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, ¿qué podemos ver aquí con este texto, mis hermanos? A las preguntas que yo le hacía, ¿verdad? En este caso Jesús, mis hermanos, sabiendo y conociendo todo realmente lo que el hombre necesita. Dice que cuando él bajó de la barca, él estaba haciendo su trabajo de todos los días, predicar, ir a los lugares donde se necesitaba el evangelio. Dice que él descendiendo de la barca se dio cuenta de la gente que estaba alrededor de él. ¿Y qué fue lo primero que tuvo en su corazón? Compasión por ellos. Entendió la necesidad del ser humano en este caso. Entendió la necesidad de los hombres y las mujeres que se acercaban a buscarlo a él. Y luego dice más adelante, y comenzó a enseñarles. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Bueno, Jesús siempre se tomaba el tiempo con sus discípulos. Con la gente se tomaba el tiempo también. Donde veía una necesidad, él se detenía. Donde clamaban por él estaba ahí siempre presto, mis hermanos. Por eso les hacía la pregunta, ¿cuándo vemos a Jesús en la Biblia sacando a alguien ahí porque no entendía las cosas o porque no tenía un entendimiento claro de la palabra? En ningún momento. Ahora, los fariseos y los escribas, pues sabemos que es otra cosa. Sin embargo, en medio de lo que Jesús hacía, siempre estaba la enseñanza para ellos, simplemente que ellos no la tomaban como algo bueno para su vida, sino que ellos lo tomaban como una amenaza, como algo que para ellos no les beneficiaba, sino que realmente era como lo que hoy dicen, ¿verdad? Eran pedradas para ellos y no recibían la enseñanza de Jesús. Sin embargo, dentro de todo lo que los fariseos, los escribas hacían, la enseñanza de Jesús siempre estaba ahí. ¿Por qué razón? Porque Jesús entendía a cabalidad la necesidad del corazón de ellos. ¿Cuál era la necesidad de ellos? Que se pudieran arrepentir y pudieran conocer quién era Dios. En este caso, por medio de quién vendría la salvación también, quién era Jesús. Jesús, mis hermanos, siempre se tomaba el momento y el tiempo adecuado para enseñar a sus discípulos. Les hablaba por parábolas, les decía lo que debían hacer como discípulos de Él, como hijos de Dios, qué era lo que les correspondía a ellos. Ahora, qué privilegio, ¿verdad?, que el Señor Jesús haya podido hacer esto con sus discípulos. Luego vemos más adelante en Mateo 28:19, no lo busque, simplemente se lo parafraseo, cómo el Señor antes de irse al cielo ya les da la encomienda a sus discípulos. ¿Qué fue lo que les dijo? Vayan y hagan discípulos. Y no solamente hagan discípulos, sino también enséñenles que guarden todas estas cosas. Ahora, qué bendición, ¿verdad? Que Dios siempre, en este caso Jesús, siempre pone a gente para que puedan enseñarle a aquellos que no conocen. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí fueron enseñados alguna vez por medio de la palabra?
¿A cuántos de ustedes le enseñaron el Evangelio? Se les presentó el Evangelio por personas que se tomaron ese tiempo y dijeron, esta persona también necesita el Evangelio. Pues qué bendición el poder escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos. Pero también, mis hermanos, a la misma vez de ser un gran privilegio, qué gran compromiso también que llevan todos los cristianos sobre sus hombros. Y viene la pregunta una vez más, ¿cuántos cristianos hay aquí? Todos sabemos que vivimos en un mundo distorsionado. ¿Usted está de acuerdo en eso? Donde vemos muchas veces el corazón del hombre no interesarse por la necesidad de los demás. Donde vemos muchas veces al hombre que no tiene ese corazón sensible a ver si la otra persona también necesita aprender algo o necesita ser capacitada. Sin embargo, mis hermanos, como cristianos tenemos esa responsabilidad nosotros también. Ahora yo le pregunto a usted una vez más esto. Esta es otra pregunta para nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí algunas veces han tenido conflicto con alguien porque la otra persona no entiende o no comprende lo que usted le está explicando? Más de alguna vez, ¿verdad? De repente, ¿cómo te lo digo? Ay, o sea, no un conflicto de realmente llegar al pleito, sino que un conflicto en usted en decir, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no me comprende? Es bien fácil lo que te estoy diciendo, pero ¿por qué no entras en razón? Fíjese, como cristianos, mis hermanos, llevamos sobre nuestros hombros la responsabilidad también de enseñarle a otras personas, enseñarles el Evangelio. Pablo recomienda a la iglesia de cómo debemos ser como iglesia o como cristianos con las demás personas. Vaya conmigo a Romanos 15, por favor. Romanos 15:1. El buscar los textos nos ayuda a nosotros a tomar agua. El problema es que con la pantalla no tienen que ir hasta allá. Romanos 15:1. Mire lo que dice Pablo a la iglesia. Así que los que somos fuertes, ¿qué dice? Debemos, o sea, hay una responsabilidad ahí en nosotros. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora fíjese, hay algo muy importante que vemos en Pablo. Yo no sé si usted lo ha notado, pero en la gran mayoría de Pablo siempre está interesado en la vida espiritual de toda la iglesia. Y que siempre la iglesia esté con ese corazón sensible en las necesidades de los demás. Que no simplemente se preocupen por ellos mismos, sino que siempre tengan en su corazón ver las necesidades de sus hermanos también. Y Pablo recomienda aquí nuevamente y les dice, los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, los débiles, mis hermanos, pueden ser aquellos que están comenzando en el caminar del Señor, los que van comenzando a dar sus primeros pasos. También pueden ser aquellos que les son difíciles muchas veces entender o practicar la palabra. Le pregunto, ¿a cuántos les ha sido difícil practicar la palabra? Yo creo que a todos, ¿verdad? En alguna área nos es difícil y ahí es donde muchas veces nos debilitamos, porque luego llegan ciertas cosas a nuestra vida y pues como no está bien cimentada esa palabra todavía en nuestro corazón, pues ahí es donde nos sentimos débil y muchas veces ahí es donde flaqueamos y a veces dejamos que la carne gobierne, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo y vamos esforzándonos cada día. En el capítulo 14, no lo busque, Pablo también estaba exhortando acerca de los débiles, por ciertas cosas que se estaba dando dentro de la iglesia, por costumbres que se decía que se debe comer y que no se debe comer. Y Pablo exhorta nuevamente a la iglesia y le dicen, ustedes que son más fuertes, pues bueno, si ustedes consideran que es bueno comer, pueden comerlo, pero si ven al débil, por amor a ellos no lo hagan, absténganse de todo esto. Y en este capítulo 15 nuevamente Pablo les recomienda, ustedes los que están más fuertes, a ver, ¿cuántos fuertes hay aquí? Aunque sea por fe, ¿verdad? Bueno, ahorita no, porque ahorita es viernes y es de noche ya. Y si trae hambre, menos, ¿verdad? Pero fíjese, a los que son más fuertes, les dice Pablo, tienen que soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, una pregunta, ¿cómo soportamos las flaquezas de los débiles?
Aquí viene la tarea para nosotros. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Bueno, hay algo que siempre debemos tener en mente y es comprender primeramente que no todos alcanzamos el entendimiento de la misma manera. Los casados, ¿sí se da cuenta que hay cosas que usted entiende más rápido que su pareja? Las hermanas, ¿verdad? ¿Sí entienden los hermanos por qué la hermana a veces le pide que no haga ciertas cosas? Lo seguimos haciendo, ¿verdad? Debemos primeramente, mis hermanos, entender que no todos entendemos las cosas de la misma manera. Y es ahí donde viene la paciencia. Debemos ser comprensivos con ellos. Usted a lo mejor conoce cristianos, bueno, digo, aquí no pasa, pero a lo mejor conoce cristianos que ya llevan años en el Evangelio y todavía lucha con ciertas cosas en su vida, que no han dado todavía ese paso para ir creciendo. Y usted lo ve ahí, sigue estancado, batallando, luchando en ciertas áreas en su vida. Y usted se pregunta, ¿por qué el hermano sigue o la hermana sigue todavía con esa lucha? Bueno, una de las cosas que debemos comprender primeramente es que a lo mejor todavía no ha entendido bien esa parte, que para esa persona a lo mejor lo que está haciendo es correcto, pero todavía no lo ha comparado bien con las Escrituras y eso lo está llevando a tener un estancamiento espiritual. Por ende, no puede avanzar todavía. Bueno, esa es la primera parte que debemos nosotros entender. ¿Cómo soportar las flaquezas de los demás? Bueno, ver primeramente la necesidad en ellos. Ver que algunos se van a tomar más tiempo en entender las cosas. Pero ahí es donde debemos ser pacientes. ¿Se acuerdan de la pregunta que les hice? ¿Cuántos de los que están aquí cuando eran niños, al no hacer algo que sus padres les dijo, sus padres los desecharon? Pues yo creo que a ninguno, ¿verdad? De igual manera nosotros debemos entender que hay muchos hermanos a veces que van a llegar a este punto, donde vamos a ver como que hay un estancamiento en ellos y no avanzan y no dan aquel paso de afirmarse más con el Señor, de poder avanzar, de poder crecer, de poder ver lo que usted y yo vemos ahora. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto maravillas del Señor en su vida? Yo creo que sí, ¿verdad? De alguna otra manera. Ahora, si usted le cuenta a alguno que viene detrás de usted, lo voy a poner de esta manera, lo que Dios ha hecho en usted, usted va a notar que en algunos muchas veces le va a decir, ¿de verdad? ¿Es cierto? Bueno, veremos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Muchas veces es porque no han experimentado lo que Dios puede hacer con uno, o muchas veces porque no han querido también. Pero es ahí donde nosotros decimos, bueno, voy a ser paciente, tengo que comprender, porque el hermano todavía va comenzando, la hermana apenas va afirmándose con el Señor y está batallando y está luchando, pero ahí tenemos que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Más adelante dice que no nos agrademos a nosotros mismos. Bueno, aquí viene una parte para nosotros también. Los que decimos ser más fuertes, los que ya están más sólidos en el Señor, pues debemos de entender también que eso que Dios nos ha dado a nosotros no es para menospreciar a otros. ¿Sí entiende eso, mis hermanos? Que lo que usted y yo hemos recibido de parte del Señor no es para humillar a nadie más. Qué bendición que el Señor nos haya abierto los ojos de otra manera. Ahora, fíjese, el hecho que Dios nos haya dado esa bendición quiere decir que así como aquel maestro que le enseñaron a usted en el pasado y ese maestro fue enseñado, pues de la misma manera nosotros ahora, los que ya hayan entendido un poco más la palabra, tienen la responsabilidad de enseñarle a aquel que no puede o no ha entendido todavía. Ahora, ¿sí se da cuenta cómo el Señor trabaja? Hay quienes le dan un entendimiento más diferente o les dan un entendimiento más amplio, pero con un propósito. Tiene un porqué, mis hermanos. O sea, ¿sí se da cuenta cómo el Señor cuida a sus ovejas? De una u otra manera, siempre el Señor va a guiarnos por ahí. ¿Y con qué propósito? Bueno, el punto número 3, el propósito, edificar a la iglesia. Edificar a todos. Para que cada uno de nosotros seamos conducidos, seamos conllevados a conocer a aquel quien nos salvó. En este caso, la cabeza, que es Cristo. Le pregunto a usted una vez más, ¿a cuánto les gusta ser enseñados? ¿A usted le gusta que le enseñen? A mí sí, a mí me gusta. Yo de repente cuando estoy allá atrás y luego hermano Alfonso, hermano Víctor suben,
Y pues yo también me estoy alimentando ahí. Yo estoy escuchando lo que ellos dicen y digo, mira, sí es cierto. Hay cosas que uno no alcanza a ver, pero por medio de lo que Dios les ha dado, uno va creciendo también. Uno va aprendiendo. Aprendemos de todos, mis hermanos. Y Pablo le dice a la iglesia, deben ser pacientes. Los que ya llevan un buen millaje ahí recorrido, pues ustedes ahora les toca también considerar a los que vienen detrás de ustedes. Otro texto a considerar, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva para ganar un poco de tiempo. Dice, hermanos, dice, ¿cuántos hermanos hay aquí? No se duerma. Dice, también le rogamos que reprendan a los perezosos. Bueno, gracias a Dios aquí no hay ningún perezoso, ¿verdad? Dice, animen a los desanimados, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense, dice, que ninguno pague mal por mal. Dice más adelante, al contrario, procuren siempre hacer el bien, no solo entre ustedes, sino también a todos los demás. Estén siempre contentos, dice, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Ahora, si se da cuenta al inicio, pues Pablo nuevamente ahí está exhortando a la iglesia otra vez. Y está poniendo nuevamente el peso sobre aquellos que van un poco más avanzados, que van creciendo más en el Señor. Pablo menciona 3 puntos muy importantes aquí, que le dice a la iglesia, ustedes, bueno, primeramente exhorten al perezoso. Ahora, ¿quién puede ser un perezoso en el Señor? Un perezoso pues probablemente es aquel que no quiere hacer nada. En aquel tiempo pues mucha gente estaba yendo a la iglesia y al escuchar lo que Dios hacía en medio de la vida de ellos, pues muchos decían, esperemos en el Señor, a ver qué el Señor va a hacer. Y ya nadie quería trabajar. Ya querían que la iglesia misma sustentara sus necesidades, que dependieran al 100% de los apóstoles. Sin embargo, aquí Pablo le dice, bueno, exhorten a los perezosos. Y aquí viene donde la parte de aquel que ya tiene un poco más de entendimiento en el Señor dice, mira, no es bueno que estés de esta manera. No es como la Biblia nos enseña. La Biblia no nos enseña que debemos estar así. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Y pues ahí nos vamos. Y es así como nosotros le enseñamos también a la iglesia y nos exhortamos. Pero también pudiera estar la otra parte. Un perezoso también pudiera ser aquella persona que realmente le está haciendo difícil crecer espiritualmente. Y no es porque no haya palabra, simplemente no le está interesando la palabra. Y es ahí donde Pablo dice, bueno, exhórtenle, que tiene que realmente, ahora sí que despiértate, anímate, no puedes quedarte ahí estancado, tienes que hacer algo. Si ve que hay personas que dicen, bueno, si el Señor quiere, ya veremos qué pasa. Y esperaremos en el Señor. Sin embargo, no oran, no leen la palabra, no toman tiempo para, ¿verdad?, ver la necesidad de los demás. Simplemente como el tema del domingo, ¿verdad? Cristianos con el piloto automático y ahí se va. Y ahí pasa el día. Sin embargo, Pablo dice, exhórtenlos a que se animen, a que realmente tomen ese deseo de querer servir al Señor, de querer agradar al Señor. Otro punto que Pablo menciona nuevamente, dice, estar siempre atento al desanimado. Nuevamente Pablo menciona al que está desanimado, que a lo mejor está pasando por un tiempo difícil o está pasando en pruebas, que bien sabemos todos pasamos por situaciones difíciles. Bueno, nuestro hermano Víctor ahora preguntaba, ¿quién se encuentra con una situación para orar por ustedes? Y eso es parte de lo que el Señor nos da, orar los unos por los otros, en la necesidad. El que tiene entendimiento o el que sabe lo que significa pasar por una necesidad, pues obviamente va a tener ese corazón siempre de querer orar por el necesitado. ¿Sí o no? ¿A ustedes no les pasa situaciones difíciles? Bueno, al final ya ustedes oran por mí, porque veo que les va bien. Dice más adelante, en este caso, Pablo nuevamente menciona al débil. Bueno, el débil aquí, mis hermanos, a lo mejor también está queriendo dar a entender a aquel que le es difícil
tomar el ámbito cristiano, a andar en el Señor, fortalecerlos ahí siempre, mis hermanos. Estar siempre con Él, entendiendo sus necesidades, entendiendo que Él está comenzando con el Señor o entendiendo que en medio de todo lo que Él vive, ahora sí que sus fuerzas se están terminando. Pero tener ese corazón siempre de velar por Él. ¿Se acuerdan de Jacob con su hermano Esaú cuando nuevamente se reúnen? Ahora, Esaú le dice, vamos, vente, ahora sí que lo voy a parafrasear. Eso está en Génesis 33, si usted ya en su casa lo lee. Nuevamente se encuentran los hermanos y le dice, vamos, te invito ahora sí que a mi tierra, vente. ¿Qué fue lo que le dijo Jacob? Mi señor, ve tú adelante, porque yo vengo con bebés, vengo con ganado, aún que acaban de parir. Vengo con ovejas recién nacidas y vengo con ancianos. O sea, ¿qué fue lo que le dijo ahí? Yo entiendo lo que realmente esta gente necesita. Y si voy a tu paso, pues obviamente esta gente va a morir. Y yo no puedo hacer esto. Si tú quieres, adelántate. Yo iré detrás de ti. Pues qué corazón, ¿verdad?, de este hombre, en este caso Jacob, de poder entender, comprender la necesidad de los otros. Y no simplemente porque, ay, mi hermano me invitó y órale, vámonos, porque realmente por fin me vuelvo a ver con mi hermano. No, él dijo, yo tengo también a los que vienen conmigo y tengo que atenderlos. Tengo que llevarlos al paso que tienen que ir. Mis hermanos, esta historia que vemos aquí realmente es algo para nosotros ponerla también como ejemplo en nuestra vida. De que cada día ser comprensivos también en lo que a muchos de los que están a nuestro alrededor padecen. Ser comprensivos y pacientes, mis hermanos. Hay muchos cristianos que les cuesta aplicar la palabra en su vida. Hay muchos, créame. Ahora, no la están probablemente llevando a la práctica, no porque no quieran, simplemente que les es difícil muchas veces. Así como el ejemplo que yo les comentaba, que muchas veces nos decían cosas y nos era difícil comprenderlas. Y nos era difícil llevarla a cabo. Miren, a cada uno de nosotros nos enseñan diferente. Y Dios nos va a hablar de la forma como nosotros lo entendamos. Por eso es necesario estar siempre en comunión con Dios, para recibir la palabra fresca para cada uno. Miren, Dios nos va a hablar en la manera como nosotros le entendamos a Él. ¿Sí sabe que Dios tiene ese corazón sensible y conoce nuestras debilidades? Hay veces yo les digo a las personas que ahora a veces me ayudan, yo les digo, yo te voy a enseñar de la manera como yo lo aprendí, pero tú hazlo como tú te sientas más cómodo llevarlo a cabo. Lo importante es que el trabajo se haga. Y yo les enseño, les explico, yo lo hago de esta manera y esto lo aplicas de esta manera y lo lavas de esta forma y todo. Y veo que ellos tratan de hacerlo a mi manera y les cuesta. Y yo aprendí esto por medio de mi papá, porque él me enseñó de una manera y yo nunca pude imitar lo que él hacía. Y yo recuerdo que muchas veces me regañaba y me no, mira, hazle así. Y yo le decía, es que no puedo, yo no puedo. No, tienes que aprenderlo así porque es más fácil. Le decía, para usted, para mí no. Y por respeto le decía, ok, está bien. Yo le decía, está bien, papá. Era obediente, lo hacía. Pero luego cuando ya me tocaba solo, yo le decía, no, es que a mí se me hace más fácil así. Entonces veo muchas veces a los que están conmigo que les está costando aplicarla a la manera que yo la estoy aplicando. Y le digo, mira, yo te enseño de mi forma, o sea, la forma como yo lo hago, pero no tiene que ser obligadamente hacerlo tú de esa manera. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque yo entiendo que no todos tenemos la misma capacidad. Hay conversaciones que a veces se nos dan aquí y de repente estamos tocando algún tema y alguien dice algo y dicen, no lo entendí. Y de repente sale otro hermano, mira, lo que quiso decir es esto, esto y esto y esto. Ah, mira, es cierto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, bueno, si la agarraste bien y si no, pues ya eso es tu problema, es ser incomprensivo con la persona. Sin embargo, Pablo nos recomienda, mis hermanos, que cada uno de nosotros, como cristianos, tengamos siempre ese corazón sensible de poder nosotros también ayudar al necesitado, de poder entender las debilidades de los demás, de poder llevar a cabo en este proceso
a todos al conocimiento del Padre, al conocimiento del Señor. En Efesios 4:1, mire lo que dice, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: yo pues, dice, que estoy prisionero por servir al Señor, les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Ahora fíjese, Pablo está nuevamente poniendo esa carga en nosotros. Dice: sean totalmente humildes y amables. ¿A cuánto les agrada esas palabras? Que sean como uno, ¿verdad? Bastante humildes y bien amables. Sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que casi eso ya se está desapareciendo en los lugares donde usted llega. Ya no está la humildad ni la amabilidad. Ahora, si quieres te atiendo, y si no, pues ve y busca otro lugar. Porque un favor que estás haciéndome no es un favor. Pero Pablo le dice nuevamente a la iglesia: sean totalmente humildes y amables, dice. Sean pacientes entre ustedes. Y esa es la parte a veces difícil, ¿verdad? Ay, ser pacientes. ¿Cuántos quieren ser pacientes, mis hermanos? ¿Cuántos quieren paciencia? Ahora sí saben lo que implica paciencia, ¿verdad? Que ahí viene la parte. ¿Quieres ser paciente? Y le decimos: Señor, sí, ok, mira, te voy a mandar a uno que es un poquito más duro de entendimiento que tú. Y ahí lo tenemos al lado, ¿verdad? ¿Y qué nos toca? Bueno, Señor, dame tu gracia ahora, porque nos toca que enseñarle. Nos toca a que Él también entienda lo que yo ahora entiendo. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? No sabemos, a lo mejor hasta la venida del Señor. Pero ahí tenemos que seguir ahí. Por eso Pablo dice: sean pacientes y humildes, amables entre ustedes. Luego dice: por amor, sean tolerantes unos con otros. ¿Qué está diciendo Pablo otra vez? Sean comprensivos y pacientes con los demás. Dice: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu, por medio de la paz que nos une. ¿Qué es lo que nos une a nosotros, mis hermanos? Cristo, el Espíritu Santo de Él en nosotros. Por medio del Espíritu es que nosotros ahora podemos tener esa comunión, esa libertad de poder nosotros acercarnos directamente al Padre. Y como hermanos, bueno, yo sé que cada uno ha pasado sus situaciones, pero si yo le preguntara a usted: ¿usted quiere ver mal a su hermano en la sangre? ¿Usted lo quiere ver mal? Yo creo que usted diría que no, ¿verdad? Y a lo mejor en el pasado tal vez sí, porque no entendíamos realmente cómo era lo que Dios quería para nosotros. Sin embargo, ahora yo sé que todos queremos el bien para nuestros hermanos. Yo quiero que Dios lo bendiga a usted, mis hermanos, y se los digo de corazón. Yo quiero verlos a ustedes bendecidos, que sean bendecidos por Dios. A mis hermanos en la sangre, pues tratamos nosotros de llevar ahora sí que la fiesta en paz. Y hemos aprendido nosotros a dejar lo que los otros hicieron en el pasado y tener una diferencia en medio de nuestra familia. ¿Y sabe algo? Es lo que nosotros queremos también como hermanos en Cristo. Que nos cuidemos, que nos protejamos, que realmente la necesidad de usted sea mi necesidad y que la necesidad mía también, bueno, si se puede, que sea la suya también. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, pero únicamente se va a poder llevar a cabo si nosotros comprendemos y somos pacientes con los demás. Pablo termina diciendo: esfuércese por mantener la unidad. Todos y cada uno de nosotros sabemos que cada uno es diferente y muchas veces nos vamos a encontrar con alguien que va a ser más difícil de tratar. Bueno, hemos traído muchas enseñanzas acerca de esto, que siempre habrá alguien alrededor de nosotros que a lo mejor va a tener un carácter más fuerte que el mío, un carácter más fuerte que el de usted. Pero ¿sabe algo? Dele gracias al Señor cuando Dios ponga eso en su camino. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a ayudar a usted a poder humillar más su corazón. O sea, yo les he compartido esto. Mi carácter era bastante fuerte antes. Sin embargo, yo creía que era el más fuerte. ¿Qué fue lo que hizo el Señor conmigo? Me puso a uno de carácter más fuerte a mi lado. Claro, no estoy hablando de mi esposa, de personas que estuvieron al lado mío. Y eso fue lo que fue limando en mí todo ese carácter. Al punto que dije: no, pues así no se puede, porque luego ahí está el jala y tira, el tira y jala. Y no llegábamos a nada.
Ahora veo personas de esa manera y digo, no, pues en primer lugar no conocen al Señor. Y en segundo, no saben realmente lo que el Señor puede hacer con ellos. Eso me conlleva a mí a tenerles más paciencia. Y como quiero más paciencia, pues va a ser peor la cosa conmigo. Pero por ahí es donde quiere que el Señor nosotros vayamos. Proverbios 19:11, en la versión Nueva Biblia Viva, mire lo que dice. El buen juicio hace al hombre calmar su enojo, y el pasar por alto la ofensa, dice, le trae honra. Ahora, ¿qué está diciendo el texto aquí, mis hermanos? El hombre que realmente tiene un entendimiento de dónde viene la ofensa, lo calmará. O sea, a usted, mi hermano, cuando a usted lo ofenden o alguien le critica o le hace algo, ¿cuántos se han detenido a evaluar lo que está sucediendo ahí? ¿O somos de los que nos ofendieron y órale, pues yo también voy con uno por ahí? ¿Verdad que no? Sino que realmente es evaluar realmente qué es lo que está sucediendo ahí, qué es lo que está pasando. ¿Se acuerdan de quién era el que siempre estaba con la espada en la mano? Bueno, Pedrito siempre. ¿Y usted por qué cree que le preguntó al Señor? En Mateo 18:21 le pregunta al Señor. Él se acerca al Señor y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Por qué cree usted que le preguntó eso al Señor? O sea, nos deja una enseñanza a nosotros, pero él sabía su corazón también, porque sabía que en sus fuerzas iba a dañar a otras personas. Y Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, porque Pedro le dijo, ¿hasta 7? O sea, hasta 7, Señor. Ya después de los 7, sí, ya puedo realmente confrontarlo, ya tratarlo como yo quiera. Y el Señor le dice, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces. Debes ser comprensivo, tu hermano está pasando algo y tienes que tenerle paciencia a él. Ay, Señor, pero ¿cómo? Ya ves que a mí la sangre me hierve y si no, pues miren lo que le pasó al soldado. Casi se quedó sin oreja, pero ese era Pedro. Pero más adelante vemos a Pedro ahí exhortando también. Debemos tener siempre ese corazón para entender que debemos tener ese corazón nosotros sensibles, que hay muchos que no han podido entender lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos comprender, mis hermanos, que todos y cada uno va a caminar a su velocidad, pero dentro de todo eso, mis hermanos, nosotros también debemos ser flexibles a la necesidad de todos ellos. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en la herida que de dónde provino la herida. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces nosotros miramos simplemente la herida que nos han hecho y no nos damos cuenta la herida que le pudieron haber hecho a otra persona. Yo les he compartido esto en el pasado, mis hermanos. Si alguien me ofende a mí, yo no veo primeramente al ofensor. Yo primeramente veo qué hay detrás de todo eso. Si de repente uno de ustedes entra y comienza a ofender, pues lo primero es preguntarme, ¿qué le pasó? A lo mejor lo ofendieron afuera. A lo mejor de camino hacia acá le dieron una mala noticia. O a lo mejor el jefe no le quiso pagar o lo regañó de una manera que no debió haberlo regañado o por algo que no hizo y vino cargado en su corazón. O está la otra parte, todavía no le ha entregado su corazón al Señor. Ahora, ¿qué me conlleva a esto, mis hermanos? Primeramente, ver la necesidad de mi hermano, orar por él, pedir y clamar al Señor por él, que le dé ese corazón sensible también. Llevar al Señor esa necesidad para ver cómo poder ayudarlo también. La otra parte, pues llevarlo a la presencia del Señor, presentarle el Evangelio. De los que de repente tenemos las peleitas, ¿verdad? Honestamente, ¿cuánto nos hemos detenido a examinar eso? ¿Qué pasó ahí? Mi esposo, ¿por qué estará enojado? ¿Será que le dejé el café muy amargo? La esposa, ¿verdad? ¿Qué le habré hecho a mi esposa? ¿Se me olvidó dejar cerrada la llave? ¿Qué fue lo que hice? Y nunca nos detenemos a examinar eso, simplemente, ¿y por qué me estás hablando así? Y vienen las situaciones difíciles. Sin embargo, todos sabemos que somos diferentes. Efesios 4:31, para ir sobre el final. Mire lo que dice, quítense de vosotros toda amargura.
¿Cuántos tienen amargura en su corazón? ¿Qué pasó, hermano? No debe haber. Pero a veces llega, ¿verdad? Pero Pablo dice, quítese toda amargura, dice, enojo, ira, gritería y maledicencias, dice, y toda malicia. Antes de todo esto, pues hay que cambiar todo esto. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, dice, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Se acuerda de la oración del Padre nuestro? Perdónanos como nosotros también perdonamos. Ahora fíjese, a veces nosotros simplemente o muchos han tomado esa frase como un cliché. Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos. Pero muchas veces no lo hacemos. Simplemente dejamos pasar esa parte y cumplimos con esa oración. Sin embargo, Pablo aquí está nuevamente exhortando a la iglesia y le dice, antes sean benignos unos con otros, sean pacientes, sean entendidos, comprendan a su hermano, comprendan que realmente no está al nivel suyo todavía. Sean amorosos con ellos, tengan misericordia, porque también Dios así fue de misericordioso con ustedes. ¿Usted cree que Dios fue misericordioso con nosotros? Vaya que no, conmigo, créanme. O sea, a lo que yo era, le digo al Señor, gracias por tener misericordia conmigo, porque realmente estabas con todo el derecho de aplicar tu juicio sobre mi vida. Sin embargo, hiciste todo lo contrario, enviaste a tu Hijo por mí y me salvaste, me redimiste, me sanaste, Señor. Ahora, ¿qué es lo que me compete a mí? Que de la misma manera como Dios fue conmigo, así también yo debo ser con mi hermano. Debo llevar a cabo la vida de mi hermano a la presencia del Señor. Si nos preguntamos, mis hermanos, ¿qué tan comprensivo ha sido Dios con nosotros? Cualquiera de nosotros pues podemos dar la respuesta. Dios ha sido muy comprensivo con nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros no podemos comprender también lo que hay detrás de la vida de nuestro hermano. Fíjese, hay una historia y me van a regalar unos minutos. Ya casi terminamos. Vaya conmigo a Génesis. Génesis 50. Esta historia, mis hermanos, realmente impacta mucho mi vida. Porque antes de leerlo les pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí fueron vendidos alguna vez? ¿O los vendieron en el pasado? Ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros fuimos vendidos. Sin embargo, conocemos la historia de José. ¿Quién fue José? Bueno, sabemos que fue el menospreciado por sus hermanos, fue vendido como un esclavo, fue llevado como esclavo a Egipto, fue acusado injustamente, fue llevado a la prisión. Sin embargo, Dios ya tenía un plan dentro de la vida de él. Llega el tiempo de escasez. Por todo lo que había vivido José en este caso, pues Dios lo levanta de todo lo que pudiéramos decir la calamidad que él estaba viviendo. Y Dios lo pone en una posición realmente de bendición para su familia. Ahora fíjese, lo que vamos a leer a continuación. El padre de José luego fallece, estando ya en Egipto. Los hermanos de José, en este caso, los que vendieron a José, estaban todavía en su corazón ese dolor. Ahora sí que José ya los había perdonado. Bueno, ya en su casa usted lee la historia completa si no la ha leído. Pero José al ver a sus hermanos, pues obviamente él se alegró, se conmovió. Imagínese usted, de tantos años de no ver a sus hermanos y al ver que llegaron por ayuda, José dice que se alegró tanto de ver lo que llegó a su presencia. Ahora, los hermanos de José, pues tuvieron que, imagino, en el corazón, tragarse todo lo que habían hecho. Pero mire lo que dice en Génesis 50:15, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José. Ahora, ¿qué están diciendo aquí nuevamente? Ya después de un buen tiempo, nuevamente les viene a la memoria lo que ellos hicieron en el pasado.
Ahora yo les pregunto, si José hubiera querido aplicar justicia sobre la vida de sus hermanos, ¿era justo o injusto? Era justo. ¿Por qué? Porque por todo lo que hicieron. Imagínese usted amarrar a su hermano y aventarlo a un pozo. O que su hermano hubiera hecho eso con usted. Por eso la pregunta que les hice, ¿cuántos de los que están aquí fueron vendidos en el pasado? Ahora, a lo mejor mis hermanos, bueno, no me quiero adelantar, pero vamos a seguir leyendo. Dice, y nos dará el pago de todo el mal que hicimos, que le hicimos en este caso. Y enviaron a decir a José, tu padre, dice, mandó antes de su muerte, diciendo, dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Aquí hay un ruego de parte de ellos ante José, de parte del papá, diciéndole, mira, mi papá nos dijo esto antes de que él muriera, mira, te rogamos, mejor dicho, él ruega de que tú nos perdones lo que te hicimos. Ahora les pregunto, ¿usted cree que José ya había perdonado eso? Claro, desde el primer momento que él vio a sus hermanos, porque de lo contrario, él hubiera tomado venganza con el simple hecho de haberlos visto. ¿Sí se acuerdan que José tenía un rango muy alto con el faraón? Era el segundo después del faraón. Y el faraón le dijo, tú puedes hacer lo que quieras, tú tienes toda la autoridad en tu mano. Sin embargo, José nunca tuvo ese corazón para hacer eso con su familia. Y dice, porque mal te trataron, dice, por tanto, dice, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Imagínense cómo se estaban poniendo, mira, a Dios tenemos ahí por encima, te pedimos que nos perdones. Dice, y José lloró mientras hablaban. Ahora, ¿por qué José comenzó a llorar? Porque él entendía, comprendía la debilidad de sus hermanos, lo que sus hermanos le hicieron. Ahora, ¿cómo José llegó a entender todo esto? Por lo que él estaba viviendo ahora. Dice más adelante, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Imagínese usted, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, dice, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, dice. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló, dice, al corazón. ¿Qué fue lo que José hizo? Bueno, en este caso fue entendido con sus hermanos. Que sus hermanos, por tener el corazón dolido por lo que el padre le hacía a él, pues obviamente llevaron a cabo todo este plan. Sin embargo, él dice, no hay amargura en mi corazón. Mis hermanos, a lo mejor a nosotros nunca nos vendieron como esclavos. A lo mejor a nosotros nunca nos hicieron el trato que José tuvo. Nunca nos han tratado de esta manera, pero a lo mejor nos menospreciaron en el pasado. Sin embargo, debemos entender, así como José, mis hermanos, que Dios utilizó todo eso también para encaminarnos a la bendición. ¿Cómo? ¿Cuál bendición si me trataron mal? Pero dentro de todo eso conociste al Señor y Dios te perdonó. Dios me perdonó. José en este caso, mis hermanos, pudo perdonar a sus hermanos todo lo que ellos hicieron contra él. Él entendió, él fue comprensivo con sus hermanos y vio su debilidad y fue paciente con sus hermanos. Qué bendición, ¿verdad? De poder este hombre, a pesar de todo lo que hicieron, poder seguir sustentando a sus hermanos. Cualquiera otro hubiera dicho, ¿saben qué? Sí me trataron mal. Olvídate de que yo te pueda ayudar ahora. José no hizo todo eso. José dijo, son mis hermanos y los voy a amar. Ustedes cometieron ese error, yo no estoy por Dios. Dios es el que se encargará de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Qué bendición, ¿verdad, mis hermanos? Vaya conmigo de vuelta, por favor, a Gálatas 6. Vamos a Gálatas 6. Vamos terminando. Gálatas 6:9, nuestro texto de inicio.
Pablo nos da este consejo a nosotros también, y es algo que todos los días debemos meditar en él. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si sabe, ¿verdad?, que la cosecha, para poderla recoger, tiene que llevar un tiempo antes de usted poder disfrutar la cosecha. O sea, usted siembra hoy, no la va a recoger mañana. Hay que trabajar para poder cosechar un día. Y Pablo está diciendo aquí, no nos cansemos, mis hermanos. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Mis hermanos, a lo mejor usted se ha encontrado con casos difíciles, o a lo mejor ha tenido un tiempo difícil con alguien. Pero si yo le preguntara a usted, ¿quién es el que le da la aprobación a usted de que lo que está haciendo es lo correcto o no correcto? Pues solamente Dios. Y entendiendo eso, quiere decir que yo tengo que esforzarme cada día más, aún con todo lo que está sucediendo a mi alrededor, aún viendo que la otra persona a lo mejor, como decimos, no da su brazo a torcer para que crezca, pero usted tiene que seguir siendo fiel ahí. Debo seguir siendo fiel ahí al Señor. Que cuando me presente delante del Señor pueda decir el Señor, hiciste todo lo que yo te mandé a hacer. Fuiste fiel en lo poco, te mantuviste fiel. Aunque la otra persona no haya podido cambiar su corazón al 100%, pero tú pudiste mantenerte firme en tu convicción. Y es lo que Pablo está diciendo, pues no nos cansemos de hacer bien. ¿Sabe que al tiempo del Señor nosotros veremos muchas veces los frutos? ¿Veremos la cosecha? Pues una pregunta que muchas veces se nos hace, ¿a cuántos de los que estamos aquí se nos predicó más de una vez antes de nosotros recibir al Señor? Creo que a muchos, ¿verdad? A todos casi, o la gran mayoría, ¿verdad? Se nos predicó una y otra y otra y otra vez y no queríamos nada con el Señor. Hasta que un día el Señor entró a nuestro corazón. Pero hubo gente que estuvo paciente ahí, haciendo su trabajo, haciendo su labor, siendo el maestro, enseñándonos el camino. Y hoy día nosotros aprendimos el camino y tenemos un conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. Por ende, ahora también nosotros tenemos esa responsabilidad de seguir siendo pacientes con aquellos que todavía no han llegado a alcanzar lo que usted y yo a lo mejor ya alcanzamos. Dice más adelante, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A cuántos? Todos. Y a todos significa al que es bien fácil, al difícil y al más difícil y al peor. A todos. Porque se va a encontrar con algunos que van a ser bien blanditos, algunos que van a estar ahí un poquito más agresivos y el que está peor y luego viene el otro. Pero con todo y eso, seguir adelante, seguir adelante. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe, como cristianos. Y aquí entramos todos, mis hermanos, aquí todos entramos. Eso quiere decir que siempre encontraremos un grupito que veremos que es más difícil tratar con ellos. Pero que eso no nos lleve al desánimo. Al contrario, animarnos más para apoyarlos más, para seguirles dando la guía que ellos necesitan también para que un día ellos puedan crecer. Amén. Romanos 12:7 dice, en la Nueva Biblia Viva, dice, si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. ¿Cómo debemos servir? Bien, no con mala gana, no con mala cara. Cuando usted va a un restaurante, lo que usted espera es que lo atiendan bien, para que la comida sepa bien. Si ve que en lugares que nos atienden mal, como que pierde el sabor la comida, ¿verdad? Pero si usted vuelve y se encuentra con un mesero que es bien amable, bien atento, como que nuevamente recobra sabor la comida. Qué extraño, ¿verdad? Se amarga todo. Pero aquí dice, al que tiene el don de servir, dice, sirva bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a los otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha dado, dice, si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. No finjan, dice, amar
Amen de veras, dice, aborrezcan lo malo, pónganse de parte del bien, ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. Pues qué lindo es tener todo eso, ¿verdad? Pero siempre vendrán algunos que a lo mejor no van a querer tener todo esto en la misma comunión. Y por cosas que pasaron, ahora sí que en el pasado. Pero ahí es donde nosotros debemos ser comprensivos. Usted a lo mejor se ha encontrado con personas que de repente queriendo saludarlo bien, queriéndolo abrazar o darle ánimo, no quieren aceptar nada de nadie. Y nosotros no debemos desecharlo. Debemos decir, algo pasó ahí, algo tuvo que haber sucedido en el pasado. Pero yo insistiré con todo respeto, acercarme, enseñarle realmente que el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos esa familia que Dios quiere. Alguien me compartió un día esto y me quedó muy grabado en mi mente. Él decía esto: yo antes era una persona aislada, no me gustaba compartir con nadie. Y yo le digo, yo también. Pero ahora me esfuerzo para convivir con los hermanos. Ay, qué deleitoso porque se aprenden muchas cosas. Y es verdad. Van a haber hermanos que a lo mejor le van a decir, no quiero nada con ustedes. O a lo mejor no puedo. Y está bien, a su tiempo, mis hermanos. A su tiempo. Pero que siempre esté ese corazón de querer servir, de querer ayudar, de querer mezclarlos con nosotros para que ellos también aprendan y disfruten de lo que usted y yo disfrutamos hoy en día. Amén. Jesús decía, y con esto termino, en Juan 13:34, en la Nueva Biblia Viva, dice, les doy este mandamiento nuevo, les decía a sus discípulos. Dice que se amen unos a otros, así como yo los amo, dice. Ustedes deben amarse unos a otros. Si se aman unos a otros, todos se darán cuenta que son, ¿qué dice? Mis discípulos. El discípulo del Señor tiene que ser totalmente diferente a cualquier otro discípulo de cualquier otra cosa, mis hermanos. Pero para poder ser discípulos del Señor, aquellos que están al frente, que están delante de algún otro grupo, debemos también enseñarles, mis hermanos. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, por favor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos por un momento y vamos a darle gracias al Señor primeramente por su palabra, porque yo sé que siempre nos habla, nos anima, nos exhorta, mis hermanos. Pero también vamos a pedirle al Señor a lo mejor por algunos hermanos que a lo mejor usted conoce o que usted sepa que le ha sido difícil avanzar. Y si Dios le pone en su corazón a alguien, pues siga orando por él, siga pidiendo por él. Y cuando Dios le dé la oportunidad, pues exhortarnos ahí, decirle ánimo, el Señor está contigo, no te desalientes. Tal y como decía el pastor Fleming en el servicio del domingo, él decía, debemos estar ahí dispuestos para levantarle la mano al caído, al que se siente débil. Tener ese corazón siempre, mis hermanos, de que de una u otra manera vamos a tener bajas en nuestra vida. Y que cuando eso suceda, nosotros estar preparados para extenderle la mano también y decirle, ánimo, yo te ayudo, no te preocupes. ¿Ya estás cansado? Agárrate de mi hombro, agárrate de mi mano. Yo tengo un poco más de fuerza y con la ayuda del Señor saldremos adelante juntos. Y que podamos ver a nuestro hermano crecer también. Y a lo mejor no lo va a entender a la primera. A lo mejor va a pasar mucho tiempo, pero que eso no nos desanime. Y no solamente con los hermanos, con el que está al lado de nosotros también. A las esposas, a lo mejor el esposo no ha dado todavía ese paso, pero no es para desanimarse. Al contrario, es para agarrar más fuerza y decirle, Señor, dame gracia para poder seguir adelante y poder demostrar tu amor. Al esposo, que a lo mejor la esposa está débil o no ha querido dar ese paso,
animarla también, decirle, Señor, ayúdala, orar por ella y pedirle al Señor que sea Él obrando en nuestra vida. Y los que están un poco más fuertes, seguirle pidiendo al Señor que le siga dando esa fuerza para apoyar a los más débiles. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor todo esto? Y si hay alguien, así como decía mi hermano Víctor, en este caso, alguien que se haya sentido débil, pues ahí en su lugar dígale al Señor, Señor, fortaléceme, fortaléceme, porque he sentido debilidad en mí, he sentido que no he podido avanzar en este tiempo. He sentido que todo lo que veo a mi alrededor, los problemas, las situaciones, pues me ha hecho desistir de buscar más de ti. Y a veces pienso como que esto nunca va a terminar o no veo un cambio al que está al lado mío. Sin embargo, debo ser comprensivo con Él. Y dame a mí ese entendimiento de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Y pedirle gracia al Señor. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Que nos exhorta, que nos anima, que nos alienta, Señor amado. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras flaquezas, Señor. Hay áreas que nosotros no hemos crecido aún, Señor. Pero tu palabra también nos enseña que los que tengamos un poquito más de fuerza, Señor, fortalezcamos al débil, Señor. Y por eso acudimos a ti, Señor, porque sabemos que en nuestras fuerzas no podremos, Señor. Sabemos que todos dependemos de ti, Señor. Y si nos has dado la oportunidad a nosotros, Señor, de tener un poco más de fuerza, ayúdanos, Señor, a levantar a mi hermano que a lo mejor está débil en este momento. O a lo mejor estoy viendo que mi hermano se está quedando atrás, Señor. Y detenerme por un momento y animarlo y decirle, ánimo, hermano, no te quedes atrás. La meta no la vemos todavía, pero sabemos que llegaremos y queremos llegar juntos. Danos palabras, Señor, danos sabiduría para poder acercarnos a ellos, Señor. Danos, Señor, esa palabra que ellos necesitan muchas veces, Señor. Danos todo lo que ellos puedan necesitar para que juntos crezcamos, Señor. Y aunque pase el tiempo, Señor, recordar que debo amarlo de la misma manera como tú me amaste, Señor. Así que, Señor, te pedimos y te rogamos que seas tú con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Digamos, iglesia, todos juntos. Haznos uno.
ovejas de tu mano. Aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti, haznos uno. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Con manos en alto digamos, y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno. Haznos uno en ti. Sí, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Digamos una vez más. Haznos uno en ti. Sí, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Sí, Señor, perfectos en unidad, Señor. Así estamos contigo, Señor, por tu Espíritu en nosotros. Tu sangre, Cristo Jesús, nos ha unido a todos nosotros. Y queremos, oh Dios, reflejar ese amor para que el mundo entero crea, Señor, lo que tú haces, Señor. Ayúdanos, Dios, a reflejar esto en nuestra ciencia, Señor, en nuestra comprensión, los unos a los otros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y tu instrucción, Señor, que siempre certera nuestro corazón. Y de manera práctica tú nos dices que tú quieres de nosotros, que tú quieres de tu iglesia, Señor. Queremos, Señor, comprometernos contigo, Señor, para realmente vivir para ti, Señor. Que este tiempo aquí sea provechoso, Señor, porque lo practicaremos, Señor, porque lo obedeceremos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser uno en ti. ¿Cuántos decimos amén? El Señor nos bendiga, mis hermanos, que su palabra de verdad haya llegado a lo profundo de nuestro corazón para vivirlo. Que el Señor nos bendiga a todos y que pasemos buenas noches.